Buenos días, Álvaro, ¿cómo estamos? Profe, buen día. ¿Me escuchas bien, Álvaro? Ya, profe, estamos retomando actividades. Perfecto. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás de salud? Pues ya vamos saliendo, profe. Ya vamos en la cuarta semana. Sí, ¿verdad? Ya, esto va, creo que ya a su etapa final, espero que así sea. Pues ha estado complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esos días, ¿no? Sí, ya esperemos que tuvimos ya la última consulta el día miércoles y ya tenemos se supone que estamos ya en la incapacidad de los últimos 7 días. Se supone que la enfermedad cursa por 28 días desde que inicias, la etapa crítica de 14 y posterior una semana o 7 días más para la rehabilitación. Entonces esta semana Oye, disculpa la indiscreción, tuvimos pero ¿te, pues, te infectaste del virus? No sabía, ¿eh? sí, sí, tuvimos ahí un contagio fuimos 9 de la agrupación en la que yo estoy. ¿Cómo crees? Sí, pues ahora sí que, según la hipótesis que nosotros tenemos, pues fue contagio de las esposas de dos compañeros. Ahí en nuestra instalación estábamos cumpliendo con todas las medidas sanitarias, sanitizante en las oficinas, el gel. Antes de entrar a la instalación, te ponen sanitizante, tomaban temperatura y el uso de gel, inclusive de las últimas semanas de guantes de látex para poder estar adentro. Pero resulta que uno de estos compañeros se contagia por la esposa, pero pues evidentemente no sabía. Entonces convivimos todos a media semana, estuvimos dando seguimiento a un objetivo y convivimos todos, estuvimos en una misma camioneta, una express, pues más de 10 personas y estuvimos allá arriba pues como por unas 5 o 6 horas. Y pues eso es que no te puedes bajar ni al baño ni nada, ¿no? Desde que te subes hasta que te bajas, pues es para darle cumplimiento al objetivo, ¿no? Entonces ese tiempo que estuvimos ahí encerrados, 10 11, 4, 5, 6 horas, uno de ellos no sabía evidentemente que su esposa ya estaba contagiada. Entonces este compañero nos haga de cuenta que estuvimos a media semana en la misma camioneta. A los 2 días volvemos a convivir todos con este mismo compañero y en un tercer día de esa misma semana yo ya no convivo con ellos, pero ellos sí vuelven a convivir todos, están juntos. Claro. Y resulta que este compañero al cuarto día pues presenta síntomas a su esposa, se la llevan al ISSSTE, da positivo la señora. Él en ese momento no tenía todavía síntomas, nada, pero en la tarde noche pues ya presenta los síntomas. Y resulta que pues ahí convivimos después con otro compañero, que es con el que yo conviví, y resulta pues que ese también ya estaba contagiado, pero igual por el tema de la esposa. Entonces, pues de ahí la importancia del cubreboca, ¿no? Porque pues, nos subimos a las camionetas y antes de subir le pusimos sanitizante, nos pusimos gel, estuvimos con el cubreboca todo el tiempo. Pero pues el descuido fue que cuando comimos arriba de la misma camioneta. Y pues evidentemente para comer te quitas el cubreboca. Entonces yo creo, o sea, ahí fue el momento del contagio, porque previo a todo esto, pues seguimos las medidas de sanidad, gel, sanitizante, inclusive bajamos de la camioneta y antes de subir nos poníamos sanitizante en la ropa. Y pues ahí fue el tema de que pues, este compañero, pues resulta que a los 2 días, a los 3 días también ya presenta síntomas y pues ya es cuando nos mandan a hacer la prueba a todos los que convivimos con ellos y salimos 9 positivos. Entonces, pues la enfermedad sí es muy crítica porque no es el mismo patrón para todos los organismos. Entonces Sí, es lo que hay he escuchado, que varía bastantísimo, ¿no?
de cada persona. Qué bueno que estás bien, me da mucho gusto escucharte, que pues bueno, estés aquí al 100, ¿no? Luego tratemos de que sea al 100, pero pues es curioso, ¿no? Como dices, cómo pasó, cómo aconteció. Sí, y hay compañeros, tenemos dos casos, tres casos, de ellos se contagiaron en el C5, también en el C5 hubo bastantes contagios, en el C5 se estimaron como unos 60 contagios, y de estos Pues, hubo tres compañeros, y uno todavía va para 2 meses con la sintomatología, y tiene secuelas, y pues él todavía no se repone. Entonces se sí es quedó. de dolores de cabeza de leves a intensos, mareos, dolor de cuerpo muy severo dolor de huesos, temperaturas de Y más es, de 39, de ¿cómo 40, crees? 42, dolor de pecho. Y hay momentos en que se siente que ya no respiras, ¿no? Que ya no puedes respirar, pero pues todo derivado de que se inflaman los pulmones. Entonces, pues tienes que invertirle estás en tu casa, por lo preferible es lo que te dice, ¿no? Que aguantes lo más que puedas en tu casa, porque evidentemente en un hospital, pues te vas a convivir con los que están también contagiados, y pues es más difícil de que no salgas por allá. Entonces, este, eh, pues acá el tema es, pues que aguantes lo más que puedas aislado en tu casa, y afortunadamente aquí en casa, pues mi esposa y mis hijos están limpios, ya les hicieron la prueba y están bien. Entonces, pues hay que tener el termómetro a la mano, el oxímetro, para ver, hay veces que se siente que no se puede respirar, pero se pone uno el oxímetro y estás en 90, 91 de saturación de oxígeno, pues está correcta. Y pues ahora sí que ya vamos saliendo, ya está, esperemos que esta semana ya nos y, y si no estamos Está bien. Pues mejórate, cuídate mucho, Álvaro. Creo que lo que viene también es complicado. Qué bueno que estás bien, estás en casa con tu familia. Hay que echarle muchas ganas. Y bueno, ustedes que tienen la doble responsabilidad del trabajo y aparte sus clases, ¿no? Entonces, pues la mejor vibra, mucho ánimo. Espero que ya todo esto, pues prácticamente el 2020 ya se lo llevó, ya se fue. Ya estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. sí, ya se fue. Unos encerrados, otros pues, tuvimos que salir igual que tú a trabajar, independientemente de la pandemia, pero pues yo espero que todo sea para bien. Vi que te conectaste, Leslie, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? También, muchas gracias. Eh, ¿Nada más se conectaron ustedes dos o alguien más? Mm, creo que Cassandra. ¿Perdón? Creo que Cassandra, perdón. Ok. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Eh, Antes que nada, les ofrezco una disculpa. El fin de semana pasado, pues, por unas cuestiones personales, no pudimos tener la clase y en la semana se me complicó. Ya tenía tiempo en la noche, pero pues tampoco lo creí prudente. Lo que quiero acordar con ustedes es, una, voy a hacer la clase o reponer la clase pasada. Obviamente los temas que íbamos a ver en la clase pasada los vamos a ver en esta sesión y los de esa sesión vamos a dejarlos para la clase que les voy a dar. No sé si puedan el día lunes o el día martes. Ojo, entiendo que trabajan o tienen otras actividades. Yo haría la clase de las 7 de la noche a las 9 o de 8 a 10, como quieran. Si no pueden estar, si no pueden conectarse, saben que las clases se graban y están en el canal de YouTube. Ahí también nos damos cuenta quién accedió a revisarlas y quién no. Entonces tampoco se preocupen si no pueden estar de manera directa, ¿no? O en vivo, como le dicen ahora, ¿no?
en live, si no, lo pueden ver a través de la repetición que se da en YouTube. No sé cómo ven, Álvaro, Leslie. Yo no tendría problema, lo único Perfecto, martes, Álvaro. profe. Digo, vamos a Leslie. hacer el consenso con los que están conectados, que eres tú, Álvaro, y la compañera Leslie. Leslie, ¿estás ahí? Sí, profe, pero es que no sé si pueda, en la semana. Por eso te digo, mira, aunque no estés conectada de manera directa, yo les mando el link. Si pueden, acceden. Y si no, posteriormente lo revisan o ese mismo día o el día siguiente en el canal de YouTube. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Sale? No, ¿de qué? Bueno, vamos a continuar, chicos. Nos quedamos con la teoría del bien jurídico. Rápidamente vamos a recapitular algo muy sencillo. Decíamos que el bien jurídico es definido como un interés vital para el desarrollo de los individuos. Es decir, el interés jurídico, el bien jurídico, lo interpretan todos los doctrinarios. Ojo, las teorías, son postulados que hacen los estudiosos del derecho, los estudiosos en la materia. Hacen un estudio, un análisis y obviamente realizan una serie de postulaciones respecto a un tema en específico. La teoría del bien jurídico es eso, es un interés vital, lo maneja von List, que es un estudioso del derecho pasado, que nos dice que es una cuestión que las personas como sociedad ya traen consigo desde el momento en que se conforman como sociedad, existe un interés vital. No lo definen como tal, pero existe un interés vital. Existe algo más allá, algo, ojo, se habla de mucha filosofía, de muchas cuestiones dogmáticas, paradigmáticas respecto al bien jurídico, pero nos dice el buen list que es un interés vital que es necesario para que los individuos se desarrollen y convivan como sociedad o como comunidad. Ya existe, pero toma el nombre cuando viene la sociedad y lo compila, lo establece en un ordenamiento jurídico, cuando le da un reconocimiento jurídico. Es decir, vamos, ojo con lo que les voy a decir porque es importante por los delitos que vamos a ver ahorita. La vida. La vida ya existe, es un interés vital, es un interés necesario de las personas que viven en comunidad. Ya existía, pero vienen las personas, los estudiosos, principalmente los congresistas, los que conforman el poder legislativo en alguna determinada sociedad o comunidad, y dicen, ¿sabes qué? Hay que reconocer que la vida está ante todo y que el Estado debe preservar la vida de las personas, por lo tanto hay que reconocerlo. Y ese momento de reconocerlo es cuando lo establecen en un código, en una ley, en una legislación. Ojo, cuando existe ese reconocimiento jurídico es cuando ya hablamos de un bien jurídico tutelado por el Estado, protegido por el Estado. ¿Sale? Aquí tenemos una pequeña interpretación, el bien jurídico de cómo existe, cómo lo reconoce el derecho, obviamente cuando se plasma en un instrumento jurídico y ese reconocimiento de ese interés vital, en ese momento es cuando se da la pauta a el bien jurídico tutelado por el Estado. Entonces ya existe, ya preexiste, simplemente viene el derecho y le da un reconocimiento a través de establecerse en una ley para que tome el impulso que necesita y sea reconocido como un bien jurídico que tutela el Estado. No nada más es reconocerlo, dicen otros autores que tenemos por acá, no nada más lo reconocen, le basta a las personas, a la comunidad, al Estado con reconocerlo. Reconozco que existe un interés vital que es la vida y ya. No, dice von List que debe preservarlo, debe protegerlo, porque va de la mano en el momento en que tú lo reconoces como un interés jurídico, como un bien jurídico, pero también entonces debes preservarlo. Entonces de ahí surge, por ejemplo, los delitos que van a encontrar o que atentan en contra de la vida o que amenazan la vida. Lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado es preservar, proteger a través de todos los medios idóneos y necesarios ese bien jurídico, como lo es la vida.
Otro bien jurídico es el patrimonio, lo que yo a lo largo de los años, al paso del tiempo, con mi trabajo, con mi sudor, con mi esfuerzo, voy obteniendo, que ya me compré mi celular, que ya me compré mi carrito, que ya me compré mi casa. Eso va conformando mi patrimonio. Cuando viene, eso ya existe de por sí, ya preexiste. Viene el derecho y dice, ok, todo lo que has forjado dentro de tu vida laboral, profesional, hay que protegerlo, hay que reconocerlo. A eso le vamos a denominar patrimonio, bien jurídico, patrimonio. Todo lo que tú has forjado y has logrado recabar, recaudar, guardar dentro del periodo de tiempo, te da la pauta a tu patrimonio. Por lo tanto, el Estado dice, reconozco que existe un bien jurídico que es el patrimonio de las personas, pero también lo tengo que proteger. No basta con que nada más lo reconozca. Y ahorita cuando entremos a los delitos en particular, vamos a ir viendo cada una de las cuestiones muy particulares de los delitos que los diferencian y específicamente el bien jurídico, cómo se establece. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe. Leslie, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me ayudas a leer lo que está en pantalla? No, profe. La referencia a la sociedad determinada nos señala que este interés, que es fundamental en un determinado grupo social y en un determinado contexto histórico, puede no serlo en otro. Por esa razón, es discutible la idea de que existan intereses universales y eternos. Bien jurídico, no se le Bueno, entiende. hasta ahí. No ¿Verdad? se le entiende porque no lo hemos explicado. Por ejemplo, el bien jurídico nos dice que va a variar. El interés vital a que hace referencia, que ya preexiste, ya existe inclusive antes del derecho, cambia y varía de acuerdo al tipo de sociedad en la que nos encontremos. ¿Sale? Por ejemplo, las costumbres, las cuestiones internas de un Estado, de una nación, de una sociedad, cambian de cada una de las áreas donde se encuentran. Por ejemplo, en Irak no tienen el mismo concepto del interés jurídico, del bien jurídico, libertad, ¿no? Libertad de expresión. Las mujeres, un ejemplo muy claro, no tienen las mismas condiciones de libertad que las mujeres de un país europeo. El interés jurídico que se vulnera, que el interés jurídico que protege, lo protege el Estado. No está mal, claro que no está mal. Depende mucho de la sociedad, depende mucho de la comunidad. Por ejemplo, en países principalmente donde se ejerce la religión musulmana, saben que las mujeres tienen por ley, por legislación, por religión, muchas privaciones respecto a sus derechos. Por ejemplo, no pueden pasearse por las calles con la cara descubierta, deben obedecer al esposo porque ellos tienen muy vinculado el aspecto de que la mujer debe estar sometida 100% al hombre. Entonces son cuestiones que el interés jurídico va a variar de una o a otra determinada comunidad. Inclusive para ellos pueden ser exactamente lo mismo la cultura mexicana, ¿no? El país México, la sociedad mexicana, la República Mexicana, respecto a algunas cuestiones del derecho, del interés jurídico, de los bienes jurídicos que el gobierno tutela, ¿no? Habrá algunas cosas que les llame la atención y que digan, ¿no? ¿Cómo lo aplican así, no? Pero bueno, varía de cada una de las zonas y entornos, contextos en los que se encuentren. ¿Sale? Por favor, Fanny, ¿me puedes apoyar a leer lo que está en pantalla? Es mucha teoría la que vamos a ver el día de hoy, por eso pues, tómense su cafecito y hay que echarle fibra porque si nos cuela todavía un poquito, es bastante teoría, pero está muy padre, es muy, muy, muy interesante. Stephanie, ¿nos acompañas? ¿Estás acá? Sí, profe. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, dice, la idea de que el bien es un interés reconocido por el ordenamiento jurídico nos lleva a preguntarnos qué rama del ordenamiento jurídico es la que crea los bienes jurídicos, es decir, la que reconoce intereses fundamentales. ¿Lo es el derecho penal? La respuesta es negativa. El derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que se
limita a sancionar con una pena a ciertas conductas. Perdón, profe, estoy un poco enferma. No te preocupes. Que lesionan ciertos bienes de cierta forma. El bien jurídico es creado, lo cual equivale a decir que el interés vital es reconocido por el derecho constitucional y el derecho internacional. Ojo, aquí está la intervención del derecho penal respecto a los bienes jurídicos. Dijimos que los bienes jurídicos toman ese nombre, toman ese contexto y toman ese impulso en materia del derecho cuando lo reconoce el Estado, ¿no? A través de las legislaciones. Pero ¿qué es lo que hace el derecho penal? Bueno, el derecho penal se limita a sancionar con una pena a ciertas conductas que lesionan ciertos bienes de cierta forma. Vamos a tomar el ejemplo más claro, más sencillo, más generalizado, que es el homicidio, ¿no? Delito o homicidio. El homicidio dice, aquel que prive de la vida a otro, esa es la descripción del tipo penal, que es el homicidio, se le impondrá una sanción de tantos años. Ahí está la intervención, ahí está la amenaza, ahí está en un momento muy preciso lo que el derecho penal le corresponde, que es sancionar con una pena a ciertas conductas. Si tú privas de la vida, si tú le quitas el bien jurídico, vida, a otra persona, vas a tener una sanción que equivale a tantos años de prisión. Si el delito o el homicidio lo realizas de una modalidad que es tumultuaria, donde intervienen más de dos personas, vas a tener esta sanción. Ojo, también vamos a ver ahorita delitos que son, por ejemplo, el homicidio tiene una clasificación tremenda, el homicidio por razón de parentesco, el homicidio en momento de situación violenta o de estatus violento, el homicidio tumultuario, el homicidio culposo. Entonces, es una clasificación general. Vamos a ver únicamente los delitos que son generales y ya las especificaciones veremos cuál aplica y cuál no. Pero en unos momentos más vamos a entrar a ese estudio. ¿Sale? Bien jurídico es aquel interés vital que adquiere reconocimiento jurídico. Eso que ya quedó muy claro. Esta noción puede confundirnos y llevarnos a pensar que si es un interés, un reconocimiento jurídico, entonces el bien jurídico es un derecho, o que el derecho es un bien jurídico, o que ambos conceptos son los mismos. Es un juego de palabras medio filosófico. Lo que dicen aquí es el bien jurídico únicamente es el reconocimiento del Estado, pero no porque lo plasmes en una ley, en un artículo específico, ese artículo es el bien jurídico, no, sino es algo más allá. El artículo únicamente sirve para darle ese reconocimiento. El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad. Estos son los bienes jurídicos universalmente reconocidos. Ojo, van a variar de acuerdo a cada una de las sociedades donde se ven. La vida, la salud, la integridad, la libertad, el patrimonio son bienes jurídicos que los estados o que la comunidad o que el derecho reconoce y toman el nombre de bienes jurídicos. Si no, previo a ellos son intereses vitales. ¿Sale? Cuando en derecho se hace referencia al bien jurídico, nos estamos refiriendo a todo bien o valor de la vida de las personas que es protegido por la ley. Se trata de algo, ya sea tangible o intangible, considerado valioso a un nivel que merece una garantía legal de no ser quebrantado por la acción de un tercero. Bueno, aquí se configura la hipótesis de que el bien jurídico lo protege el Estado a través de ciertas amenazas, a través de ciertas conductas y a través de ciertas sanciones. Si tú le quitas su patrimonio o sus pertenencias a una determinada persona, estás realizando ¿qué delito? ¿Qué delito, chicos? ¿Cómo podría repetir lo que dijo? Si no se escucha muy claro, díganme para que pueda repetir o reformular la pregunta. Cuando tú o alguien se acerca a ti y te quita las pertenencias a través de la violencia, tus pertenencias, tu patrimonio se configura un delito, ¿qué delito es? Un robo. El robo. Entonces, lo que el Estado está haciendo o lo que el Estado va a hacer, uno, le pone nombre a esa conducta. Esa conducta ya dijimos que es un tipo penal y la relación entre esa conducta y lo que dice la ley se le llama tipicidad, es el correcto encuadramiento. ¿Sale? Cuando existe esa conducta, obviamente la persona se la aseguran, pues va a ser acreedora a una sanción determinada.
Entonces, en ese momento es cuando el Estado acciona el derecho penal y establece la sanción que se le va a aplicar a la persona que realiza ese hecho delictivo, esa conducta delictiva. En ese momento es cuando el Estado acciona la protección del bien jurídico, que es tu patrimonio. ¿Sale? Continuamos, por favor. Igual, continuamos. Don Liz nos señala que bajo una concepción material del bien jurídico, su origen reside en el interés de la vida existente antes del derecho y surgido de las relaciones sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta que no es protegido por el derecho. De esto ya quedó muy claro, salvo que tengan alguna duda. El bien jurídico es el momento en el que el Estado lo reconoce a través de un ordenamiento legal, a través de una ley. Previo a eso se le conoce como interés vital, que ya preexiste. Ojo, lo que dice Von List y por qué somos tan repetitivos en ello es que el derecho penal no crea bienes jurídicos, únicamente les da ese reconocimiento a situaciones que ya existen. Desde el momento en que naces y desde el momento en que la sociedad se configura como una comunidad, como una sociedad, ya reconocen que existe el interés de proteger la vida, la salud, la integridad, tu patrimonio, pero no lo toman con un interés jurídico. Hasta el momento en que viene el derecho ya hablamos que es un conjunto de normas jurídicas que dice, ok, si ya la sociedad ya lo reconoce, ya sabe que existe, nosotros como Estado configurado como representante de esta comunidad, hay que reconocerlo. Lo reconocen y dicen, ok, a través del derecho penal voy a reconocer que existe el bien jurídico vida, pero no basta nada más con reconocerlo, sino también hay que protegerlo. Y entonces de ahí surge todos los delitos, un catálogo de delitos que tenemos en el Código Penal del Estado de Puebla que nos dicen que comete el delito de robo, esta persona, quien quita sus pertenencias, quien altera el patrimonio de otra persona, bla, bla, bla. Pero también se configura la sanción, también se establece la sanción. Si lo cometes, ok, vas a hacerlo de esta manera. Ojo, o vas a tener esa sanción, que son 5 años de prisión, 10 años de prisión y medidas cautelares que hoy el derecho o el sistema acusatorio te puede brindar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí para que podamos dar paso al siguiente punto? Leslie, ¿dudas? No, Stephanie, ¿dudas? No, profe. Fanny, entonces, a ver, explícame qué es el bien jurídico. Pues como apenas empecé la clase, profe, planeaba verlo más al rato el video. Bueno, Para no atrasar. vamos a ver un paréntesis, porque es bien importante que, aunque lo veas más tarde, si no entiendes esto de los bienes jurídicos, no vas a entender lo que vamos a ver, que son los delitos en particular. Vamos a estudiar el homicidio, el feminicidio, el infanticidio, el homicidio en razón de parentesco, pero no vas a poderlos entender o no los vas a poder seguir si no entendemos esta parte. Mira, el bien jurídico como tal es algo que protege el Estado, ¿sale? Nos dice la doctrina que ese bien jurídico existe, ya existe previamente, que ya desde el momento en que una sociedad se conjunta, se configura como comunidad, existe un interés vital, así le dicen, un interés vital respecto a cosas determinadas. Es decir, ponle que Álvaro, tú, Leslie y yo somos una comunidad y nos conjuntamos, ¿no? Y somos la comunidad de criminología, segundo C, ¿no? No sé. Entonces ya platicamos y decimos, ¿sabes qué? Pues existe un interés vital, algo que sabemos que tenemos, a lo que tenemos derecho, que es la vida, que es el patrimonio, que es la salud, ¿no? Ya sabemos que existe, ya sí hay que bueno, ¿no? Que lo reconocemos, sale. Pero no basta. Crece nuestra sociedad, crece nuestra comunidad. En algún momento, pues ya necesitamos un líder, ¿no? Y ese líder es Álvaro. Ya lo nombramos líder de nuestra comunidad.
y a su vez él nombra a sus amigos, a sus compañeros, o sea, a gente cercana que se configuren o que hagan un congreso chiquito, ¿no? Recuerden que los congresos son los que hacen leyes, ¿va? Entonces, dentro de las primeras cosas, Álvaro les encomienda y les dice, ¿saben qué? Sabemos que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidar. Por lo tanto, el Congreso de nuestra comunidad de criminología segundo C o segundo B, no sé qué grupo sea, pues reconocen en una ley, bueno, la comunidad de criminología del segundo C reconoce que tiene eh, la libertad o que tiene el derecho de proteger la vida, que debemos podemos proteger su patrimonio. Entonces lo establecen en una serie de normas y a cada una de ellas les va poniendo nombre. Por ejemplo, a ver, vamos a proteger o vamos a reconocer primero que nada que toda esta comunidad tiene el derecho a la vida. Y ahora que lo reconocemos en un órgano jurídico, en un instrumento jurídico, lo vamos a conocer como bien jurídico. Bueno, ya lo reconocimos, ya sabemos que toda la comunidad debe o tiene el derecho a la vida. También tiene el derecho a que su patrimonio sea respetado, sea protegido. Ahora hay que sacar ciertas normas, establecer ciertas normas que nos permitan a nosotros como Estado, o sea, Álvaro y su gente, que nos permitan poder protegerlo, ¿sale? No basta nada más con reconocerlo, sino hay que protegerlo. Entonces, en ese momento preciso es cuando se adquiere el impulso de un bien jurídico que tutela, que protege el Estado. Entonces, para eso, Álvaro y su gente dicen, ¿sabes qué? A ver, a las personas que atenten en contra de la vida de las demás personas, pues vamos a determinarles que 100 años de prisión a las personas que atenten contra la vida o que priven de la vida, ¿sale? A las personas que pongan en peligro o atenten contra tu patrimonio, pues va a ser una sanción también grande, ¿no? 50 años de prisión a las personas que sean sorprendidas y sean sentenciadas por el delito de robo. Entonces así se va configurando la teoría del bien jurídico. El bien jurídico ya existe desde que una sociedad se va generando, desde que una sociedad va creciendo, desde que una sociedad se configura, que al paso de los años esa misma sociedad ya reconoce o ya tiene conocimiento de que tiene un interés, ¿no? En cosas muy específicas, la libertad, la vida, el patrimonio, bla, bla, bla. Hasta que lo plasman en un documento jurídico, en ese momento se adquiere el nombre de bien jurídico. Entonces dice que el Estado no nada más tiene que reconocerlo, porque ya lo reconoce, sino que también debe protegerlo. Entonces lo protege de muchísimas maneras, en específico a través del derecho penal, con las sanciones que se les imponen a las personas que infringen o que atentan en contra de sus bienes jurídicos. ¿Sale? Espero que te haya quedado un poquito más claro para que ya podamos entrar. ¿Sí? Sí, profe. Esto ya lo vimos. Bueno, en pantalla tenemos una pequeña clasificación de algunos bienes jurídicos. Recuerden que van cambiando, inclusive en los determinados estados de la República Mexicana varían un poco los bienes jurídicos que el Estado tutela o que el Estado protege. Por ejemplo, tenemos algunos que son delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos contra la libertad personal, contra la seguridad sexual, la libertad sexual y un sinfín de bienes jurídicos o de delitos en específico. Entonces vamos a partir de lo más básico, ¿no? Ya tenemos un poquito de concepción, de conciencia de lo que implica la teoría del bien jurídico, ¿no? Ahora vamos a ver conceptos muy sencillos, muy básicos, pero que son indispensables para que podamos estudiar los delitos en particular. La punibilidad, la punición y la pena. A ver, Álvaro, ¿tienes algún conocimiento, has escuchado algo sobre la punición? ¿Qué es la punición? No recuerdo. Leslie, punibilidad, No tengo claro. perdón. No escuché, perdón.
Bueno, tenemos aquí un concepto o los conceptos que me van a echar la mano a leer. Por favor, Álvaro, léeme qué es punibilidad. Si puedes hablar un poquito fuerte, si se puede. Si no, yo lo leo. Dice, es la amenaza de una pena que establece la ley para, en su caso, ser impuesta por el órgano jurisdiccional. Una vez acreditada la comisión de un delito, cuando se habla de punibilidad, se está dentro de la fase legislativa. Por ejemplo, se está ante la noción de punibilidad cuando el CPDF establece que a quien comete el delito de homicidio simple se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. A ver, punibilidad. La punibilidad es la amenaza que hace el legislador de una determinada conducta. Por eso, en la parte final de este párrafo, nos dice, cuando insertas, cuando tú lees en un código penal el delito, que es la descripción de un determinado delito que hace el legislador, eso es el tipo penal, y cuando trae consigo al que comete, al que realiza, al que priva de la vida, tal, comete el delito de homicidio y se le impondrá. En ese momento clave estamos hablando de la punibilidad, porque es la amenaza que hace el legislador de una determinada conducta delictiva. ¿Y cuál es la finalidad de que se hagan esa amenaza? Que la gente no lo haga, ¿no? Al que comete el delito de secuestro se le impondrán 150 años de prisión. La intención de esa amenaza es que las personas no realicen ese tipo de conductas, o si las realizas, sabes que puede ser acreedor a una sanción que te va a costar la vida en prisión. Eso es la punibilidad. En la parte a que se refiere que está dentro de la fase legislativa, porque la punibilidad la establece el legislador. Es decir, recuerden que los códigos, las leyes, las realiza el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, y en esa parte específica de la fase legislativa nos referimos a que cuando el legislador realiza su estudio, realiza su análisis, dice, ok, si tú cometes el delito de robo normal, vas a ser sancionado con tantos años de prisión. Esto es la punibilidad, que no puede ser la misma al que comete el delito de robo con violencia, ¿no? Que ya me bajaron a golpes y me quitaron mi vehículo y casi me matan, ya me picaron. No puede ser la misma sanción, por eso ese análisis que realiza el legislador establece la punibilidad, que es la amenaza que realiza respecto a si cometes una conducta delictiva determinada. ¿Dudas respecto a la punibilidad? Chicos, ¿alguna duda? Stephanie, No, No, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, en segundo término tenemos la definición de punición. Fanny, ¿me puedes apoyar a leer, por favor? la punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. Cuando se está ante la punición, nos encontramos en la fase jurídica. Por ejemplo, cuando un juez penal, al dictar sentencia condenatoria, establece que al procesado se le imponen 10 años de prisión, respetando, claro, el mínimo y máximo de la norma. ¿Sale? La punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. ¿Ok? Cuando se está ante la punición nos encontramos en la fase judicial, cuando un juez penal dicta sentencia y establece que el procesado se le imponen 10 años de prisión. Ok, eso es la punición, es una parte judicial, solamente los jueces pueden establecer una condena. Si tienes, por ejemplo, a eso se refiere cuando el código o la punibilidad te dice, se le impondrán de 10 a 20 años de prisión a quien prive la vida a otro.
El juez, al realizar un análisis, dice, no, van a ser 15 años. A esa parte se le conoce como punición. Si tienes un parámetro de cuántos años de prisión conlleva una determinada conducta delictiva, el punto exacto que el juez determina, esa es la punición. ¿Ok? ¿Pero qué es la pena? ¿A qué se referirá la pena entonces? Pues ahorita lo vemos. Pena. Leslie, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Pena es la restricción o privación de derechos que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado. La pena es, entonces, la ejecución de la punición. Esta será la fase o etapa ejecutiva. Es cuando el sentenciado queda a disposición de las autoridades administrativas para ser internado en el centro de readaptación social correspondiente. Aquí se está ante la etapa ejecutiva administrativa. Ok. ¿Quedó claro? ¿Nos queda claro qué es una pena? ¿Qué diferencia hay entre la punición y la pena? Díganme si no, para que lo expliquemos. A mí no me quedó muy claro qué es la punición. A ver, te escucho, Álvaro. Sí, Fanny, ahorita lo checamos. Entonces la punibilidad es la que dicta el legislador, es decir, un mínimo y un máximo, y en la punibilidad es la que ya determina el juez en base a su criterio. ¿Sí? A ver si es correcto. Es correcto, Álvaro, es correcto. Y la pena... Y en el caso, entonces en el caso de la pena es propiamente cuando se pone a la persona a disposición de esa autoridad y, es la y- ejecución de esa pena, es y la ejecución de la esa autoridad es punición. O sea, la pena ya es cuando la persona va a compurgar sus 10 años de prisión que le dio el juez, que esa es la punibilidad. Haz de cuenta, yo soy sentenciado por el delito de robo, ¿no? Y ya estoy ante el juez, y el juez me dice, ¿sabes qué, Miguel Flores? Por haber cometido el delito de homicidio, bla, 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 se te pone una sanción, una sentencia de 10 años de prisión. Esa es la punibilidad, ¿sale? Vas a compurgar tu pena en el Cerezo de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla. Córrase, traslado y hagan los trámites administrativos correspondientes. Entonces ya está la punibilidad, ya el juez me hizo de conocimiento y ya me estableció una sentencia, una punibilidad determinada. Ojo, porque muchas veces se confunde. Y la pena ya va a ser el momento en que ingreso al Cerezo y en ese momento me dicen, a partir del día de hoy empiezan a correr tus 10 años de punibilidad, vas a compurgar tu pena en el Cerezo de San Miguel. Estamos en el 2020, te pusieron 10 años, vas a salir por ahí el 8 de agosto del 2030. Compurgas tu pena. Y ya, Miguel Flores queda recluido en el Centro de Reinserción Social de San Miguel y va o está compurgando su pena. ¿Sale? Cuando llega el momento 8 de agosto del 2030, ¿sabes qué, Miguel Flores? Has compurgado tu pena en este centro de reinserción social y has cumplido con la sentencia que estableció el juez fulanito de tal. Ya no tienes ningún delito que pagarle al Estado ni a la comunidad, por lo tanto quedas en libertad. ¿Quedó claro? La parte administrativa a la que se refiere la pena. Por eso es bien importante, si están viendo el cursor en pantalla, en qué momento claro estamos hablando. Esta es la etapa o fase ejecutiva, la pena. Fase o etapa ejecutiva. La punición es la etapa judicial, ¿sale? La etapa judicial. Y la punibilidad es la etapa legislativa. Vamos otra vez. La punibilidad se le conoce, o más fácil es la amenaza que emite el legislador en un determinado delito. Al que cometa el delito de homicidio se le impondrán 30 años de prisión. Esa es la
punibilidad, que es la amenaza que hace el legislador de una determinada conducta. La punición es de esa sentencia, esa punibilidad, si te maneja un parámetro de 10 a 15 años de prisión, el juez establece unos años determinados. No puede ser, se le pondrán 10 a 15 años, a ver qué pasa. No, el juez se tiene que decir, vas a compurgar una pena de 10 años, por lo tanto la punición que yo te establezco son 10 años de prisión. ¿Sale? Por lo tanto, la punición le corresponde al órgano jurisdiccional, al juez. Y en la etapa de la pena es cuando ya se ejecuta esa punición. Ya es el momento en que tú vas a compurgar tu pena en un lugar determinado recluido. ¿Sale? Por eso estamos hablando que esta parte es la etapa ejecutiva. Y anteriormente, la etapa administrativa, porque hoy también parte de las sanciones las lleva o las toma de la mano o las supervisa un juzgado. Anteriormente era la parte administrativa únicamente. ¿Quedó claro? Hacemos otro ejemplo. Chicos, Aquí estamos. Fanny, ¿te quedó claro? Sí, profe, ya lo entendí. ¿Segura, segura, segura? Bueno, tomamos un receso de 5 minutos, por Sí, favor, y profe. empezamos a ver delitos en particular. Nos vemos aquí 11:05, por favor.
Ya estamos, chicos. Profe.
Chicos, ¿están ahí? No, disculpa. Problemas técnicos, pero ya. ¿Me escuchan, Fanny? Álvaro. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a entrar entonces al estudio de los delitos en particular y en específico vamos a entrar con aquellos delitos que atentan en contra del bien jurídico tutelado por el Estado, vida. ¿Sale? Ahora bien, eh, la vida, como lo hemos platicado, desde los términos o desde la percepción del bien jurídico, es el más importante, ¿no? No porque los demás no sean importantes, sino que siempre se ha privilegiado que la vida de los seres humanos está sobre cualquier otra cosa, inclusive sobre el propio patrimonio y sobre la salud. Obviamente, si la salud se complica, pues bueno, podrá perder la vida de las personas. Pero en el caso específico, la vida es un bien jurídico que ha tutelado el Estado sobre todas las demás cosas. ¿Sale? Es importante que diferenciamos dos cosas importantísimas. Cuando los delitos de daño se diferencian de los de peligro, se hace referencia a la afectación que sufre el bien jurídico tutelado. Es decir, cuando empecemos a hablar de aquellos delitos que causan un daño al bien jurídico, estamos hablando de una cosa específica, de una cosa en particular. Y el riesgo en que se puso aquel es el peligro. No, el daño y el peligro son cosas completamente diferentes. El daño, por un lado, es cuando se afecta ese bien jurídico y el peligro es cuando sufren ciertas consecuencias, ciertas características que pudo o pudieron haber atentado en contra de ese bien jurídico, pero no lo hicieron. Por eso existen delitos de daño y existen delitos de peligro. ¿Sale? En algunos casos, el objeto jurídico es dañado como consecuencia de la conducta típica del sujeto activo. Esta afectación destruye o menoscaba el bien tutelado y, por tanto, el reproche penal es de mayor intensidad. En otros casos, la conducta de la gente no llega a dañar el jurídico, sino que únicamente lo pone en peligro. Son cosas completamente diferentes y circunstancias que el propio derecho penal ya establece, ya diferencia y por lo tanto no va a ser la misma sanción para aquel delito que afectó, sufrió o realizó un daño en específico en el bien jurídico como el homicidio. Me disparan con un arma de fuego, me quitan la vida, es un daño 100%. O aquellos delitos en los cuales pusieron en peligro el bien jurídico como la vida, sin embargo no arrebataron la vida, solamente la pusieron en peligro. Por lo tanto, no puede ser la misma sanción con uno y con otro. Recuerden que cuando vimos la venganza privada, la venganza pública, la venganza divina, el periodo humanitario, se contempló esta parte donde tenía que ser equitativa, tenía que ser relacionada la pena o la sanción que se te imponía con la conducta que tú cometiste. No era lo mismo ni se podía generalizar con las penas como en algún momento pasado, donde hiciste esto, muerte, robaste, muerte, faltaste el orden, muerte. ¿Sale? Bueno. Vamos a empezar con el delito de homicidio. Por favor, Leslie, ¿me puedes apoyar a leer lo que tenemos en pantalla? Contemplado en todas las legislaciones, constituye la más grave ofensa a la sociedad, ya que la vida humana es el bien tutelado, de mayor jerarquía. Desde los tiempos más antiguos, aspectos diversos, la vida se ha protegido castigando a quien atenta contra ella, excepto cuando se consideran aspectos diversos como la calidad de las personas, esclavos, ciertas características, recién nacidos, deformes, la edad, ancianos, etc. Situaciones superadas en la actualidad en la mayoría de las legislaciones. Ojo, aquí el autor, les voy a pasar el link de este libro que nos va a servir para poder interpretar.
Recuerden que tenemos infinidad de delitos, infinidad de conductas que la ley sanciona como delitos. No vamos a estudiar todos ellos. Sería un módulo por lo menos de 6 meses. Sin embargo, vamos a retomar los más importantes, no los más importantes, sino los más relevantes, ¿no? Que en la vida cotidiana de las personas nos encontramos. Y el homicidio, como dice, es y ha sido siempre un batallar de los estados en contra de las conductas de este tipo. Anteriormente, solamente se reconocía el bien jurídico vida a determinadas personas. Nos habla aquí de los ancianos, los esclavos. Recuerden que los esclavos en algún momento, principalmente con los vecinos del norte, hubo una guerra, la guerra de secesión, en donde los del sur consideraban a los esclavos como objetos, no tenían derechos y mucho menos que el Estado les protegiera, ¿no? Bien jurídico vida. Entonces, eran esclavos y por lo tanto no tenían ese beneficio. Por lo tanto, si los mataban, no era considerado homicidio porque no era un ser humano para ellos, o no era un ciudadano con todos los derechos que le conllevan. Entonces, pues bueno, en algunos casos era aplicable el homicidio, en algunos otros no. Nos dice que en la actualidad, si matas aquí o le quitas la vida aquí a una persona, en China, en Estados Unidos, en África, pues es un delito que va a sancionar el Estado. Por lo tanto, ahí sí se ha homologado esta parte fundamental de a quienes se les aplican esas sanciones. ¿Sale? Bueno, entonces entendemos el homicidio como aquel que priva de la vida a otro, quien quita la vida a otra persona, quien atenta contra el bien jurídico de vida. Tenemos dos sujetos que intervienen en este delito. Ya vimos, o vamos a ver el sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo, por favor, Leslie, ¿me puedes ayudar a leer lo que dice, las casillas que dicen y que refieren al sujeto activo? ¿Lo podría hacer un poquito más grande, profe? ¿Ya? Más o menos. Dice, solo la persona física puede ser sujeto activo en el homicidio. Ojo con el primero. Solo la persona física puede ser sujeto activo en el homicidio. De acuerdo al derecho y principalmente al derecho civil, existen personas físicas y existen personas morales. Las personas físicas somos nosotros, comunes y corrientes. Miguel Flores, Leslie, Fanny y Álvaro. Somos personas físicas. Las personas morales son las que se constituyen como sociedad. Por ejemplo, de Coca-Cola Company, por ejemplo, las asociaciones civiles son personas morales. Y nos dice el delito de homicidio que solamente las o el sujeto activo puede ser una persona física. Es decir, de Coca-Cola Company no puede ser el actor, no puede ser el sujeto activo del delito de homicidio. Me refiero a, de manera general, para que surja o para que se configure el delito de homicidio a través de un sujeto activo, tiene que ser una persona física. Es imposible que una persona moral accione el gatillo. ¿Sí me explicó? Tiene que ser una persona física. ¿Dudas? No. El sujeto activo también nos señala que no importan cuáles sean las características, peculiaridades o circunstancias de la persona, sexo, edad, estado civil o salud. Los sujetos activos del delito no necesariamente se les tiene que situar en algún momento por alguna peculiaridad o alguna circunstancia que tengan o alguna característica. Son las personas físicas únicamente las que pueden cometer el delito de homicidio, por lo menos en México y Puebla. ¿Sale? Nos dice también que la ley no precisa ni exige determinadas características, cualquiera puede serlo, siempre que se trate de personas físicas. Ojo. Los sujetos activos, vuelvo a lo mismo, no te diferencia ni te distingue que una persona física, que una persona con ciertas características o cualidades puede cometer el delito de homicidio, sino que te lo maneja de manera general. Cualquier persona física puede cometer el delito de homicidio. No dice que solamente hombres, ni dice que solamente mujeres. Sí, dice de manera general, o establece de manera general, que cualquier persona física, siempre y cuando sea persona física. Sujetos pasivos son los sujetos, bueno,
partiendo, sí diferenciamos entre quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos. Los sujetos activos son aquellos que cometen la conducta, que detonan la conducta, que hacen la conducta. El que roba, el que mata, el que golpea, el que lesiona. Pasivo es la persona sobre la cual recae la conducta delictiva. La persona que sufrió la puñalada, la persona que fue golpeada, la persona que fue maltratada, esos son los sujetos pasivos. ¿Sale? Fanny, ¿me puedes ayudar a leer los sujetos pasivos? ¿Quiénes son? ¿Qué nos dice la primera casilla? Sí, profesor. La persona jurídica o moral no puede ser, carece del bien jurídico particular, que es la vida, aun cuando tenga existencia jurídica. Solo puede ser sujeto pasivo en el homicidio una persona física, de manera que la muerte causada a un animal constituye el delito de daño en propiedad ajena o daño a la propiedad. Un cadáver tampoco puede serlo, pues al carecer del bien tutelado, a pesar de producirse la conducta típica, la intencionalidad y los demás elementos del delito. Ok, muy claro. Los sujetos pasivos del delito de homicidio no pueden serlo las personas jurídicas. ¿Sale? Personas jurídicas o morales, ya vimos quiénes son. Solo puede ser sujeto pasivo en el homicidio una persona física. Volvemos a lo mismo, solamente puede serlo Miguel, Fanny, Álvaro, Leslie, ninguna otra persona. Si matan a un animal que es de mi pertenencia, no, el derecho penal no reconoce a los animales con el bien jurídico tutelado vida, simplemente los señala, los establece como una extensión de mi propiedad. Entonces el bien jurídico que se tutela cuando me matan un animalito se da mucho en las rancherías, en los municipios alejados, donde todavía conservan a muchos animalitos o viven del rebaño y eso, que les matan a un animalito o algo así por razones de disputas o bla, bla, bla. O sea, no, el derecho no contempla que me mataste un animalito, pues cometiste homicidio en contra del animalito. No, sino contempla el derecho como el daño a propiedad ajena, porque hace extensiva que el animalito es parte de mi patrimonio. ¿Sale? Dice aquí, un cadáver tampoco puede serlo, pues al carecer del bien jurídico, al carecer de qué bien jurídico estamos hablando en el homicidio. Álvaro, la vida, al carecer de la vida, no puede producirse el delito de homicidio. ¿Sale? ¿Dudas? No, Ahora, para estudiar los delitos tenemos dos aspectos fundamentales que son los objetos. Objeto se le conoce como un conjunto de requisitos necesarios para que se configure el delito. Estamos hablando ya de los delitos a fondo, ¿no? Que es el homicidio, quiénes son los sujetos y los objetos. Para que exista el delito de homicidio existen dos objetos, el material y el jurídico. El material nos dice que el objeto material es la persona física sobre quien recae el daño. Eso es la privación de la vida. ¿Cuál es el objeto material del delito de homicidio? La persona física sobre quien recayó el homicidio, sobre quien recayó el daño que se causó al bien jurídico. Ojo, dice daño, no dice puso en peligro. O sea, el daño, quitó, lesionó, lastimó el bien jurídico que tutela el Estado, que es vida. ¿Sale? En ese caso coincide con el objeto material, con el sujeto pasivo. Puede serlo, si se fijan, el mismo sujeto pasivo va a ser el objeto material del delito de homicidio, que es la persona sobre quien recayó el daño, sobre quien recayó el bien jurídico tutelado del Estado, que era la vida. ¿Sale? Dicho de otra manera, el objeto material en un homicidio será la persona física privada de la vida. El cuerpito de la persona, bla, bla, bla. El objeto jurídico del delito de homicidio. El objeto jurídico es el bien jurídicamente tutelado por la ley, que en el caso del homicidio lo constituye la vida humana. Los objetos jurídicos son ya como tal el bien jurídico establecido, el bien jurídico que está protegiendo el Estado. El Estado era el encargado de proteger la vida de una persona. Dañaron ese bien jurídico, que es vida, pues obviamente le quitaron la vida a la persona. En este caso, el objeto jurídico es la vida. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? no, profesor. Vamos muy rápido, vamos muy lento.
Lo normal. Bueno, continuamos. Nexo causal. ¿A qué nos referimos con nexo causal? Recuerden que vimos apenas o recientemente la escuela causalista, la teoría causalista del delito, que hay una acción y hay un resultado, ¿sale? Lo que nos importa en esa escuela es el nexo causal, lo que relaciona con la acción que se realizó con el resultado que se obtuvo. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, retomando en este caso específico el homicidio. ¿Cuál fue la acción que causó? El resultado fue la muerte de la persona. ¿Qué relación existe entre uno y otro? ¿Sale? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue ese nexo de causalidad? ¿Cuál fue ese nexo causal entre la acción realizada y el resultado obtenido? Y tenemos en este cuadro, si pueden seguir el cursor, que la conducta típica, ¿a qué nos referimos con conducta típica? La conducta que realiza una persona y que se encuadra específicamente, que tiene un correcto encuadramiento con el delito que establece el legislador, con el tipo penal, ¿sale? Es decir, el delito dice, el homicidio, el que priva de la vida a otro, bla, bla, bla. Esa es una conducta típica porque, pues en el caso que estamos viendo, por el asunto específico del homicidio, pues la persona quitó de la vida o privó de la vida a la otra. Esa es la causa. La causa es el disparo, ¿sale? El resultado típico es la muerte de la persona. ¿Cuál es el nexo de causalidad? Pues obviamente es que esta persona o la muerte de esta persona haya sido por el disparo. Pero ¿qué pasaría si la persona dispara y era esta persona, pero en la necropsia dice que esta persona ya había fallecido o falleció por una muerte de un paro cardíaco y que a través de los peritos se demuestra que la muerte era inminente y no se relacionó con el disparo que realizó? Por lo tanto, este delito de homicidio no se configuraría porque el nexo causal no estaría correctamente cuadrado. ¿Sí me explico? La conducta o el nexo causal tiene que ver con la causa y el efecto. Causa, pues el disparo, el efecto, la muerte. Si existe la relación al 100% en esto, ¿qué es lo que va a pasar? Si existe el encuadramiento que efectivamente a través de peritos, a través de las diligencias necesarias que realiza el Ministerio Público Investigador, determina que la muerte se produjo por este disparo, entonces se configura el nexo causal de homicidio y por lo tanto este delito sería procedente. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? No, profe. Leslie, ¿ya te aburriste? No, profe. Tu Fanny ya se durmió, ya se puso a ver el YouTube. Claro que no, profe. Está jugando. Bueno, vamos a continuar. Aborto, un delito por demás complicado. Imagínense complicado en el aspecto en el árbitro social, político y de la misma manera en el jurídico, ¿no? En lo que es el asunto que nos compete. El aborto lo entendemos como el delito que atenta contra la vida de un producto, dicen algunos autores. Algunos otros autores dicen de un ser humano en gestación. Algunos otros autores dicen de un feto. Entonces es un delito complicado, pero es necesario que se estudie. Ojo, no nos vamos a meter en cuestiones políticas de si el aborto es correcto, que no es correcto, que es mi cuerpo, yo decido, que no le quiten la vida a un bebé, que algunas personas de ultraderecha se lo señalan. No vamos a meter en esas cosas. Lo vamos a ver desde la perspectiva jurídica únicamente. Por lo tanto, pues bueno, cualquier comentario que hagamos es válido. Hay que tocarlo de la manera más sensible posible por la situación que se vive, bueno, de unos años para acá, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto complicado y polémico. Pero bueno, vamos a partir de ahí. Este delito en específico se retomó y esta lámina la retomamos de información de un libro que hace alusión específicamente al aborto en el Distrito Federal o en la Ciudad de México actualmente. Entonces, sabemos y entendemos que el contexto, ellos van más adelantados en algunas cuestiones
de racionalidad, algunas cuestiones de persuasión, de cómo entender, ¿sale? O sea, ya mucho tiempo con el tema del aborto, van avanzados inclusive jurídicamente, cosas que en Puebla pues, apenas se están dando. Por eso se retoma este delito como manera equiparable, como manera de interpretarlo y conocer de una ciudad vecina, que es la Ciudad de México. ¿Sale? Entonces ya partiendo bajo esas premisas, tenemos a los sujetos activos y sujetos pasivos. Por favor, Álvaro, ¿me puedes ayudar a leer el primer renglón de los sujetos activos del aborto? El sujeto activo en el aborto puede serlo, puede serlo cualquiera, persona física, pues la ley no precisa que deba ser alguien con cualidades especiales. Ojo aquí, sujeto activo puede ser cualquier persona física. No se precisa que deba ser alguien con calidades especiales. De acuerdo a la legislación de la Ciudad de México, puede serlo un hombre o una mujer. Ojo con esto. Ellos no dicen, comete únicamente el aborto la madre. ¿Sale? Más abajo ya viene una descripción. Recuerden que los códigos penales, esto se sacó del Código Penal del Distrito Federal, estamos hablando hace 3 años, aproximadamente 4, que era Distrito Federal en la Ciudad de México, pero tenían una manera de precisar o señalar de manera correcta, incorrecta, cada quien lo determina sobre el delito en específico, ¿no? El sujeto activo también nos dice que cuando se estudia la clasificación del aborto se verá que en cada tipo la propia ley determina quién puede ser el sujeto activo. Cada delito puede ser clasificado. Recuerden que hablábamos del homicidio, el homicidio de manera general, pero también existe el homicidio en estado de emoción violenta, el homicidio en razón de parentesco, cuando un padre priva de la vida a sus hijos o sus hijos privan de la vida a sus padres, el homicidio tumultuario cuando participan más personas. Entonces, cada uno de esos delitos conlleva un estudio muy específico de los sujetos activos y pasivos. Y aquí nos refiere que el aborto, de manera general, es el que estamos estudiando, pero de manera específica también hay muchísimos abortos. Una clasificación del delito de aborto es muy abundante. Por ejemplo, el aborto inducido. Hay casos en los que la mujer nunca supo que le propiciaron el aborto, y principalmente son las parejas, que la madre, que la suegra. Sí pasan, se los comento, porque sí han sucedido casos de esa manera. Y por lo tanto, para esas personas en específico no puedes meterlas en el delito de aborto de manera general. Por lo tanto, el aborto también tiene una clasificación de qué delitos son o qué delitos se configuran. Aborto en razón de parentesco, aborto tal, aborto tal, aborto tal. A eso es a lo que se refiere esta parte. Ya cuando entras en un estudio específico del aborto de manera clasificada, de su clasificación, ya es cuando te refieres a qué sujeto activo te estás refiriendo. De manera general, que cabe decir que en el aborto cualquier persona física puede ser un sujeto activo. Es decir, cualquier persona puede activar, puede desatar, desarrollar, llevar a cabo, implementar la actividad que pueda configurar el delito de aborto. Caso contrario, sujetos pasivos. ¿Quiénes pueden ser los sujetos pasivos? Por favor, Leslie, lee el primer renglón. Fanny, lee el segundo renglón, por favor. El segundo párrafo, perdón.
El sujeto activo en el aborto puede serlo cualquier persona física, pues la ley no procesa que debe ser alguien con características especiales. Leslie, Fanny. Pero es que se corta muchísimo su... No lo escuchamos bien. ¿Sí? Estábamos en el Ahí. sujeto pasivo, ¿no? ¿Sí me escucha, profe? Bueno, sujeto pasivo dentro del aborto. Solo puede serlo el producto de la concepción, siempre que la conducta típica se presente en cualquier momento durante la gestación. Aquí encontramos una categoría muy específica. ¿Sobre quién recae la acción del delito de aborto? El producto de la concepción. Ya estamos en los sujetos pasivos. ¿Fanny o quién habló? Fanny, profe, pero se corta su llamada. De hecho, desde hace rato se lo dije. Profe, si nos escucha. Estamos en los sujetos pasivos ya. Y estamos hablando que los sujetos pasivos son sobre. ¿Me escuchan ahí, perdón? ¿Tú me escuchas, Álvaro? Se corta mucho su llamada, profe. Se queda como... Sí, sí te escucho. Está cortando mucho el audio. ¿Quién habló? Leslie, ¿me escuchas? La pantalla sí se ve, profe, pero su audio es el que se está viciando mucho. Puedan escucharme. A ver, me trata de acercar. A ver, esperemos que ahorita podamos corregir este error para que podamos continuar. ¿Sí? Sí, profe, la pantalla sí se ve, pero su audio es el que se está viciando. Ok, a ver, déjenme ver qué podemos hacer. Denme un segundito. ¿Me pueden escuchar ahí mejor? Sí, se escucha. ¿Ya me escuchas, Álvaro? Sí, profe. Perfecto, bueno, vamos a continuar. Hablábamos sobre el aborto como un delito particular que requiere un análisis muy específico. Hablábamos de los sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Sale? Nos dice la legislación de la Ciudad de México que solamente los sujetos pasivos dentro del aborto pueden ser quienes, el producto de la concepción. Ellos no se andan con jaladas, ellos no dicen, pues es que la mujer decide porque es su cuerpo, dice la legislación, lo que está aprobado, no lo digo yo, lo dice la legislación del Distrito Federal o la Ciudad de México ahora, que solamente el sujeto pasivo del aborto puede ser el producto de la concepción, siempre que la conducta típica se presente en cualquier momento durante la gestación. Como característica necesaria, tiene que ser dentro del periodo de gestación de los 9 meses, ¿no? No puede ser posterior, no puede ser antes, tiene que ser únicamente dentro del periodo de gestación. Nos señala también que de ocurrir la muerte del producto después de la gestación, es decir, ya una vez que nació el bebé, ya no se habla de aborto, ya no habrá aborto, sino la figura jurídica, el delito a configurarse será el homicidio o el infanticidio. ¿Sale?
o el homicidio en razón de parentesco según las características de la conducta que se haya desplegado. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No van a decir que Profe, tampoco se escuchó porque ya me cansé. Ok, profe, perfecto, profe, continuamos entonces. profe, una pregunta. Dime, En a tus caso, órdenes, Álvaro, dime. en caso de, por ejemplo, una mujer embarazada, propiamente está embarazada, no sé, de 5 o 6 meses, y ocurre un hecho delictivo, la asaltan, el delincuente le da un golpe, una patada, un golpe, un puñetazo en el vientre, y la mujer pierde al bebé. ¿Ese delito se cataloga como aborto Ujú. o es homicidio? ¿Un qué, perdón? ¿Ese delito se cataloga como aborto o como homicidio? Si una mujer en ese periodo de gestación está, por decir, en el mes sexto, séptimo, y sufre un robo, y durante ese robo es con violencia, y a la mujer la golpean con un puñetazo, una patada, y pierde al producto. ¿Se cataloga como un aborto o se cataloga como un homicidio? Mira, como tal, es parte del aborto. Recuerden que hablábamos y les señalaba y les decía que el aborto estamos viéndolo de manera muy general, muy genérica, pero tiene una clasificación también. El delito de aborto, delito aborto inducido, aborto por razón de parentesco, aborto bla, 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 bla. Lo que tú me comentas, evidentemente no podría ser homicidio porque el homicidio dice quien priva de la vida a otro y el aborto es quien durante el periodo de la gestación quite la vida al producto o infrinja un daño al producto. Entonces, en este caso específico que tú me señalas, sería un aborto. Estoy poniendo en pantalla, nada más ahorita que se aclare, y qué bueno que me lo dices, qué bueno que pregunten, porque estamos viendo una mini embarrada de todos los delitos en particular, pero hay una clasificación de este delito, una clasificación del delito de aborto que nos va a decir, inclusive también hay atenuantes y hay agravantes que no estamos viendo, pero las agravantes son lo que le da una pauta de mayor determinación, de mayor peligrosidad al delito cometido, y las atenuantes son cuestiones que le quitan peso al delito. Pero en el caso concreto que tú me refieres, Álvaro, sería un aborto inducido. Obviamente, si detienen a la persona, pues ella sería catalogada como la que perpetúa el delito de aborto. Recuerda que lo que dice aquí en nuestra pantalla es el producto de la concepción, quien le causa un daño al producto de la concepción, no tanto a la madre. Por eso es muy debatido en la Ciudad de México las mujeres que salen a marchar y que salen a defender, ¿no? Es que el aborto pues, es parte de lo que yo considero, ¿no? Pero el derecho, o sea, ojo, el derecho de ellos define al producto como un ente, como un ser completamente diferente e independiente de la mujer. Por lo tanto, dice, a ver, el delito del aborto, el sujeto pasivo, únicamente va a ser ¿quién? El producto de la concepción, no la mujer, el producto de la concepción. Obviamente hay una subclasificación del delito. Si me permiten, bueno, aquí no puedo descargar el libro del cual estuve revisando, pero yo se los paso, donde ya viene la clasificación del aborto, la clasificación del delito del aborto, para que tengan una concepción, una visualización de que existe una clasificación muy amplia, que no nada más es el aborto y ya, sino que existen muchísimos delitos que tienen que ver con el aborto y que van de la mano del aborto, pero lo que estamos viendo de manera general. ¿Sale? Bueno, continuamos, por favor. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, bueno, por favor, Álvaro, ¿me puedes ayudar a leer el objeto material
y Fanny, ayúdame a leer el objeto jurídico. Primero Álvaro, por favor. Objeto material es sobre quien recae el daño, que en este caso se identifica con el sujeto pasivo, es decir, el producto de la concepción en cualquier momento de la gestación o a partir de la 12ª semana de embarazo. En materia penal, no se habla de persona en caso de aborto, pues el concebido no es, a la luz del derecho civil, una persona. Sin embargo, se tutela la vida del ser humano a partir de la concepción. A ver, ahí empezamos con las cuestiones filosóficas. Para el derecho civil, el producto, el bebé, el ser que está en la panza de la madre o en la pancita de la mamá, para el derecho civil no es todavía una persona, porque la persona es aquel que ya ha nacido y bla, 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 ¿no? Desde ahí partimos que dices, bueno, a ver, eso no es, ¿no? Sin embargo, te dice que sí reconoce que ese producto tiene el derecho a la vida. Desde el momento en que es concebido, tiene el derecho a la vida. Recuerden que el interés vital ya existía, que es vida. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar que la vida de ese producto. Por lo tanto, cuando hablamos del objeto material, es el producto quien le quite la vida al producto. ¿Sale? Él es el objeto material dentro del tipo penal de aborto. ¿Quién lee el objeto jurídico? Yo, profe. El Por objeto favor. jurídico Fanny. es el bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida y más propiamente la vida en gestación o formación, que si bien es cierto depende de la madre, también lo es que constituye una vida autónoma de la de ella, y se trata de una unidad biopsicosal distinta. Biopsicosocial distinta. Para el derecho del Distrito Federal de la Ciudad de México te dice, a ver, no es que es mi cuerpo, es mío, no sé, yo tomo la decisión. Dice el derecho lo que es propiamente el derecho. Es el bien jurídico, es la vida del producto, no de la madre, del producto. O sea, lo manejas y se fijan de una manera autónoma. A ver, tú no me vengas a decir que le quieres quitar la vida al producto. Mi deber como Estado es el producto, la vida de ese producto. Tiene el derecho a vivir, se lo ha ganado. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Así lo reconoce el derecho, no lo digo yo. Por eso les decía que es un tema muy, muy redundante. Si hablamos con una persona que es muy fiel al movimiento feminista, pues a lo mejor pues nos va a decir, no, no es cierto, no, yo creo que esto. También tiene razón, digo, es una cuestión, sabemos de antemano que es una cuestión complicada, pero para el derecho del Distrito Federal, que es el que va más avanzado en esta materia, nos dice que es el bien jurídico, la vida del bebé, o la vida del producto de gestación, porque ni siquiera es una persona, dice el derecho civil, solamente es un producto, ¿no? Y ya te habla de una unidad psicosocial, pero que es autónoma. O sea, tú, tu vida, mujer, señora, como quieras, es tuya. Está bien, tienes todo el derecho de vivir, pero también el producto. Y si no tiene voz ni voto, no puedes decir que es tuyo. Es lo que dice el derecho, no lo digo yo. Entonces es algo complicado de entender. Pero bueno, continuamos. Vamos a ver ahora el infanticidio. En algunos estados solamente es el homicidio en menores, en algunos otros estados se conoce como el infanticidio. El infanticidio es un delito muy controvertido, a lo largo de la historia ha sido contemplado por las legislaciones de diversas maneras. Para algunas constituye un delito de mayor gravedad que el homicidio, mientras que para otras se trata de un delito menor, de menor antijuicial. El Código Penal Federal, en virtud de las reformas de 1994, ya no contempla el tipo penal de infanticidio. Esta figura ha quedado absorbida por el tipo de homicidio en razón del parentesco o relación, en mi opinión, de manera acertada. Bueno, aquí tenemos claro que el infanticidio ya es un delito que se ocupa en algunos estados, en algunos lugares, en algunos otros no. A nivel federal se ha quitado el infanticidio y únicamente queda el homicidio en razón de parentesco. Aquí tenemos dos delitos diferentes que uno sustituyó al otro, por lo menos a nivel federal.
el homicidio en razón de parentesco, porque una característica del infanticidio es que lo realice la madre al menor. ¿Por qué infanticidio? ¿Qué diferencia hay con el aborto? Porque la legislación te dice que una vez que nace el bebé, ahora sí ya un ser humano, dentro de las 72 primeras horas, si se llega a perpetuar que la madre le quita la vida al menor o al bebé, se está hablando de infanticidio. En algunos lugares son las 48 primeras horas o las 24 primeras horas. ¿Sale? Tenemos dos sujetos, activos y pasivos, de igual manera. Por favor, Fanny, de corrido, todos los párrafos que hablan del sujeto activo. De acuerdo con la noción legal actual en el CPDF, únicamente puede ser activo de este delito la propia madre del pasivo. En el Código Penal anterior a la reforma de 1994, es que se ve borroso, profe. Hoy abrogado, solo podía hacerlo cualquier ascendiente consanguíneo del recién nacido, es decir, cualquier familiar. Anteriormente, antes de la reforma del 94, cualquier familiar podría hacerlo. Después del 94 nos señala que solamente la madre puede cometer el delito de infanticidio. ¿Sale? Ok, dice, Si quien se priva de la vida es una persona distinta del ascendiente, cometió homicidio. Si no era un padre, si era una persona ajena, se comete el delito de homicidio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Por favor, Leslie, todos los relacionados con el sujeto pasivo, de corrido. Solo podría hacerlo el niño recién nacido dentro de las 72 horas, a partir de su nacimiento, quien debería ser descendiente consanguíneo del sujeto activo de esta manera. Existen varias legislaciones locales. El recién nacido sujeto pasivo del infanticidio, para hacerlo debe encontrarse dentro de las 24 horas de haber nacido. Pasado este lapso será delito de homicidio, en razón del parentesco o relación u homicidio, dependiendo de quién sea el sujeto activo. Ya vimos que pasivo es el menor, el bebé. Cambia la legislación, en algunos lados son dentro de las primeras 24 horas, en algunos otros lados son dentro de las primeras 24. Ha cambiado, se ha modificado, este delito en algunos lugares ha dejado de tener y ha sido abrogado, o sea, ha sido eliminado y reemplazado por el delito de homicidio en razón de parentesco. El homicidio en razón de parentesco es cuando un familiar comete o priva de la vida a otro familiar. ¿Sale? Pero bueno, como referencia al infanticidio, así es como se manejaba. Tenemos aquí en pantalla cómo era el momento de el infanticidio, el aborto y el homicidio. Desde el momento de la concepción, cuando se existe la cópula y existe la unión entre un espermatozoide y un óvulo, tenemos la concepción. Hasta antes del nacimiento se puede cometer el delito de aborto. Después del nacimiento, dentro de las primeras 72 horas en algunos códigos estatales o dentro de las primeras 24 horas de acuerdo al Código Penal Federal, Código Penal del Distrito Federal, perdón, se comete el delito de infanticidio. Pasado este término, es el homicidio. ¿Dudas? No, profe. Lo vamos a dejar hasta acá, No, profe. chicos, para que se preparen para su siguiente clase. Les agradezco su atención. Quedamos el día lunes. Yo les transmito. Quien pueda conectarse en vivo, que bueno. Quien no, vean la clase a través de YouTube, por favor. Profe, Eso es con motivo... ¿Perdón? ¿Cómo va a ser el examen? ¿O cómo va a El evaluar? examen van a hacer unas preguntas respecto a los temas que hemos estado viendo, que han tomado nota. Yo el día de hoy o el día lunes a más tardar, no sean malos, recuérdenme, les envío la información que tenemos, las láminas, para que las estudien, por favor. ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Que tengan buen fin de semana, cuídense, les agradezco su atención. Igualmente, adiós. Adiós.